Bien, estimados estudiantes, comenzamos. A ver, voy a sacar esto. Algunos datos de seguridad. Chicos, tienen activado el micro si desean participar, algún comentario de la guerra, puesto que es un tema muy extenso y muy debatible. Ya cuando tú llegues a una edad madura y seas un viajero por negocio o familia, y comiences a conocer otras partes de América, no solamente el Perú y tu rico distrito, te vas a dar cuenta que las guerras son innecesarias. Las guerras en realidad no involucran el sentir de un pueblo. O sea, ¿qué pueblo va a querer matarse con el vecino? O sea, como dice, o esos proverbios orientales, las guerras son lugares donde se matan personas que no se conocen y se odian personas que no se odian por personas que sí se conocen y sí se odian, ¿no? Hablamos de los gobernantes, quienes son los que mandan a matar a las personas o que se mate el pueblo, cuando en realidad el pueblo, con esto del fervor patriota, o con esto que nos venden desde pequeños, ¿no? Que sí, que odiemos a Chile, que sí, que los supermercados se llevan la plata para Chile, que nos invade, el ceviche es peruano, chileno malo, que el pisco sour, chileno malo. ¿No? Ese patriotismo que nos venden de manera equivocada es para la gente que no tiene, obviamente, cierto nivel cultural. Porque tú no te puedes ir peleando por el mundo por un vaso de trago, ¿no? De alcohol. ¿No? Porque entonces, el pisco está bien. El pisco es peruano. ¿Cuál es el problema? Que el chileno diga que es de ellos, que lo digan, pues. Porque si tú vas a Chile, el chileno común y silvestre nunca te va a decir eso. El chileno común y corriente te va a decir que el pisco es peruano, pero que ellos lo patentaron porque el peruano no lo patentó. Entonces, si tú no lo quieres patentar legalmente, quiere decir que no te importa. Si no te importa, lo agarro yo. ¿Me entiendes? Igual mm, que los supermercados, ¿no? O sea, si no quieres que existen supermercados chilenos en el Perú, ¿qué problema hay? Haz tu supermercado, pues, ¿no? No sé si me entienden la idea. Siempre hay una propaganda, ¿no? En los medios de comunicación, por ejemplo, los canales de señal abierta, que siempre venden tonterías, ¿no? Entonces yo te recomiendo primero, si quieres ser un universitario, gente de letra, quieres ser un amante del conocimiento, lo último que tienes que hacer en tu hermosa vida es ver televisión. Es lo último que tienes que hacer. Ya deja de ver Magali, deja de ver Esto es Guerra, deja de ver, eh, no sé, pues, ¿no? A Gisela, ¿no? Esas cosas no te suman y hacen que tu sentido crítico se limite. ¿Bien? ¿Qué tienes que hacer? Leer, buscar, conocer. Para hablar de la guerra con Chile tienes que ver que aquí ningún país ganó. Decir que ganó Chile, bueno, eso siempre nos dicen de pequeños. El chileno nos robó Arica, Tarapacá, el Guano. Sí, el Perú perdió territorio, pero no te olvides que más territorio hemos perdido por tratados internacionales, ¿no? Sin guerras, ¿no? Por ejemplo, con Brasil. Brasil se llevó más de la mitad de la selva. Y nadie dice, oh, Brasil malo, nadie. Cuando el Perú se independiza, ¿quién nos roba territorio? Sucre y crea Bolivia. Los independiza de nosotros. Bolívar, oh, el gran libertador. Independizó Ecuador. Quito y Guayaquil era del Perú. Pues se llevaron el guano y el salitre. Tranquilo, que después de la guerra, después de 1883, el guano y el salitre perdió su valor. Nadie más usó guano y salitre. Solo hasta ahora en el Perú se utiliza para el uso local. Pero si tú eres europeo, o sea, ¿por qué comenzó la guerra del guano y el salitre? El guano, porque Inglaterra estaba en plena revolución agrícola, necesitaba fertilizantes. Por cada parcela de tierra abonada con el guano de la isla peruana, producía 4 veces más. Daba 4 veces más sus productos de lo que daba normalmente. Por eso querían el guano. Pero ¿qué ocurre? Acababa la guerra,
el guano y el salitre, que se los llevaron los ingleses, porque no se quedó nada en Chile, porque los empresarios que iniciaron la guerra entre Perú y Chile, porque fueron empresarios, fueron ingleses. Y ni bien acabó la guerra, ¿qué hizo Inglaterra? Inglaterra le cobró a Chile toda la plata que le dio para que gane. Entonces, al final ganó Chile territorio, el cual lo endeudó por más de 50 años. Y Chile tuvo que pagar de esa deuda a Inglaterra. Mientras que el Perú buscaba reconstruirse con Andrés Avelino Cáceres, y adivina a quién le pidió préstamo. ¿Qué país le dio préstamo al Perú después de la guerra? ¿Qué país le dio préstamo al Perú para que se pueda reconstruir? No fue Estados Unidos, como me dices por interno, no fue Estados Unidos. Inglaterra. Entonces, es una guerra provocada por Inglaterra en la cual solamente ganó Inglaterra. Fue tanto la desgracia para el Perú como para Chile. ¿Sabes por qué? Porque Argentina también iba a entrar a la guerra a favor de Perú y Bolivia. Pero Chile le dijo a Argentina, para que no te metas, te voy a regalar la Patagonia. Profe, pero en la Patagonia no hay nada. Bueno, en 1880 no había nada en la Patagonia, pero hoy, 2022, se han descubierto yacimientos de gas en la Patagonia. La Patagonia está llena de gas natural, que puede alimentar a toda Argentina por más de 50 años, 100 años. ¿Quién ganó la guerra entonces? ¿O quién perdió la guerra? La Patagonia, que cede Chile a Argentina, porque la Patagonia era chileno, entre comillas, se lo cede, dice, Argentina te regaló la Patagonia, no te metes en la guerra. Y Argentina, me quedo con la Patagonia, y no dice nada. La Patagonia es del tamaño de Colombia, por si acaso. Así es. Comenzamos entonces la clase con una visión crítica de esta guerra. Dejemos de estar pensando, chileno malo, el chileno, es lo peor de Sudamérica. ¿Pero quién te dice eso? Los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol, pues, ¿no? Un estadio lleno de gente que victoria por su equipo, está bien. A mí me encanta el fútbol. Me divierto en el fútbol. Me gusta insultar al chileno. Un partido de fútbol, pues. Pero no vas a ir todos los días insultando, pues, ¿no? No vas a ir todos los días pensando en el rencor y el odio hacia una nación que salió igual o peor de repente que nuestro propio país. La guerra con Chile nos desenmascaró a la clase política que desde la independencia hasta el día de hoy nos gobierna. Ladrones, sinvergüenzas. En plena guerra un presidente se va y nos deja y se lleva la plata. En plena guerra el presidente le da la espalda a sus soldados y los entrega, como fue el caso de Andrés Avelino Cáceres, que lo entregaron a los chilenos para que lo maten. Felizmente el brujo de los Andes pudo haber sido una leyenda, Andrés Avelino Cáceres. Pudimos haber ganado la guerra con Andrés Avelino Cáceres. Pero la historia no lo sabe porque no ocurrió. El Perú llegó a tener hasta 3, 4 presidentes a la vez en plena guerra. En plena ocupación al Perú, tú le preguntabas a un soldado peruano, ¿tú por quién peleas? Un soldado te decía, yo peleo por mi taita Cáceres. Otro decía, yo peleo por Mariano Ignacio, mi presidente. Otro decía, yo peleo por mi patria. Todos peleaban por su parte. Sin embargo, el chileno estaba entrenado por los ingleses. Por eso es que no ganan, pues, ¿no? Los ingleses venían de conquista en conquista. Bien, vamos con la primera diapositiva. Quiero que participes, preguntes. Y si no te gusta mi opinión, profe, no estoy de acuerdo. Me gustaría escuchar eso. Profe, ¿sabes que yo odio a los chilenos, profe? Matémoslos. Quiero escucharte, ¿eh? Parte conceptual. La guerra del Pacífico, también denominada la guerra del guano y el salitre, fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1883. Ojo, el contexto del mundo en estas fechas es revolución agrícola y revolución industrial. ¿Bien? Revolución agrícola e industrial. En el mundo ocurría eso.
América, país, continente tercermundista, no. Acá estamos pensando en matarnos entre nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle un favor a las potencias. En esta guerra se enfrenta la República de Chile contra las repúblicas de Bolivia y del Perú. Claro, algo que tenemos que tener en cuenta es esto. La guerra no fue Perú con Chile, la guerra fue Bolivia con Chile. Pero el Perú ya, pues, fue el más perjudicado, ¿no? Porque tenían un tratado secreto. Ocurre, a ver, te comento. Como te decía, había un boom del guano y el salitre. En aquel tiempo, los límites, las fronteras en Sudamérica no son como los de ahora. Estaba Perú, que tenía frontera con Bolivia. Perú tenía frontera con Chile. Bien, luego Bolivia, que tenía salida al mar, y luego Chile. Las más grandes salitreras y yacimientos de guano los tenía Bolivia. Bien, y cuando hay plata, hay corrupción. Bolivia estaba sumido en la corrupción y tenía contratos corruptos con, con empresarios ingleses y chilenos, bien, a los cuales básicamente les regalaba el guano y el salitre. Es por eso que en Bolivia ocurre un golpe de Estado. En este golpe de Estado, el nuevo presidente de facto de Bolivia le dice, no, ustedes no van a venir a Bolivia y llevárselo todo gratis, van a pagar impuestos. Y ahí viene el famoso impuesto de los 10 centavos por cada quintal de guano, ¿no? Postal, ¿no? De 5 a 20 kilos, según, ¿no? El requerimiento. Entonces, como los empresarios chilenos e ingleses se niegan a pagar este impuesto, Chile decide invadir Bolivia. Pero antes de esto, Bolivia sabría de una posible invasión porque no iba a respetar los tratados con los chilenos y decide aliarse con el Perú de manera secreta. No sabemos ahora por qué el Perú aceptó esa alianza militar con Bolivia, sabiendo que Bolivia no tenía ejército. Bolivia no tenía una imitación de ejército. Tanto así que cuando Bolivia pelea frente a Chile, pelea con yanquis, con huaracas, con palos, una que otra pistola, uno que otro fusil. Sus soldados no tenían ni uniforme, eran simplemente yutes, lo que tenía en el pecho y amarrado con una cuerda. Y el Perú aceptó una alianza con Bolivia. No sé por qué, nadie sabe. ¿Bien? Entonces la guerra fue entre Chile, Bolivia y Perú. Antecedentes. El tratado firmado entre 1874, en 1874, reconocía el control de Bolivia sobre la zona situada al norte del paralelo 24 de latitud sur. Cuando el presidente boliviano Hilarión Daza, quien había entrado por golpe de Estado, exigió que se grabara con un nuevo impuesto a las empresas de nitratos chilenas en 1878. Chile respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia y con la ocupación el 14 de febrero de 1879 del puerto de Antofagasta, situado en la costa del Pacífico. Te vuelvo a repetir, la fisonomía de Sudamérica para 1874 era Perú, Bolivia y Chile. Bien, el Perú no tenía frontera con Chile, ¿ok? No te olvides. Ya después de la guerra sí, porque Chile se come toda la costa boliviana. Bien, Hilarión Daza no respetó los contratos con las empresas chilenas, bien, apoderándose de ellas, porque se negaron a pagar un impuesto. Obviamente, si haces un negocio, tú tienes que respetar el negocio. Bolivia no lo respetó. Así hubiera sido injusto, porque era injusto ese negocio. Se robaban todo. Pero bien, pues, no era culpa del chileno, era culpa de las autoridades bolivianas.
El Perú, por si acaso, para esta fecha, estaba relativamente bien. Recordemos que años anteriores, casi 20 años antes, Bolivia, Perú y Chile estaban unidos por una alianza, incluso con Ecuador, la cuádruple alianza, que pelean en el combate de 2 de mayo contra los españoles. Cuando ocurre el combate de 2 de mayo, y Darío Daza participa, joven aún, ¿sabes con quién pelea? Pelea de la mano de Miguel Grau. Miguel Grau, que recién iniciaba sus pininos en la Marina de Guerra. Y además con el gran Arturo Prat. ¿No? Yo le digo grande, por todo, bueno, aparte que falleció la fecha de mi cumpleaños, un 21 de mayo. Arturo Prat es el punto de quiebre. Porque la guerra comenzó ganando el Perú. Pero a raíz de la muerte de Arturo Prat, un militar hijo de pescadores, Chile se levanta. Y Chile dice, nos vamos a la guerra. Han matado a Arturo Prat, al hijo del pueblo. Mira, antes de la guerra de Perú, Chile y Bolivia, Arturo Prat, Hilarión Daza y Miguel Grau pelearon juntos, eran amigos, contra España. Lamentablemente, Hilarión Daza luego fomenta una guerra en la cual Miguel Grau mataría a Arturo Prat. Fue tanto el dolor de Grau matar a su propio amigo, obviamente no lo mató de manera frontal, sino en el enfrentamiento en Iquique, cuando se enfrenta la Esmeralda junto al Huáscar. Arturo Prat es apuñalado por un soldado peruano. El cuerpo de Arturo Prat cae al mar, ya luego lo vamos a ver, pero Grau ordena, ¿no? Sáquenlo del mar, levanten el cuerpo de Prat. El barco de Prat tenía una tripulación de un promedio de 190 hombres, en un barco, 190 hombres. De los 190 solo sobreviven 60. Miguel Grau, por esa amistad que tuvo de repente, ¿no? Es un poquito complicado entender esto, ¿no? Algunas cosas de Grau, los rescata, los rescató. Ojo, que eso lo dice el diario El Comercio. El Comercio relata eso, ¿no? Que luego del combate, Grau levanta a los heridos y a los sobrevivientes y los lleva a las orillas. En eso que lleva a los muertos, a los heridos a las orillas, ordena que rescaten el cuerpo de Arturo Prat y lo lleven a Chile para que lo entierren como un héroe. Y fue lo que hizo. Además, tú sabes que estás en una guerra, cuando matas al enemigo, oye, al enemigo lo rematas y ocurren actos de pillaje, ¿no? Le roban a los muertos. Anillos de oro, relojes, qué sé yo, lo que tengas de valor. Las botas también se las robaban en aquel tiempo. Se sabe que Grau encontró en las pertenencias de Arturo Prat el anillo de compromiso, 3 fotos de su familia y otros apuntes más. Todo se lo envió a la esposa de Arturo Prat. Y Arturo Prat, ya muerto y enterrado por su esposa responde con una carta en la cual le pone el apodo de Caballero de los Mares. Entonces, si tú te preguntas, ¿quién le puso el apodo a Miguel Grau del Caballero de los Mares? No fueron los peruanos, fue una chilena, la esposa de Arturo Prat, de repente el héroe más grande de Chile, que hasta el día de hoy el peso chileno tiene su figura ahí. El peso chileno tiene la cara de Arturo Prat. No sé si en alguna moneda peruana o algún billete peruano está la cara de Miguel Grau. Creo que no, ¿no? Hasta los intis nomás, creo, en los años 90. Actualmente no. Bien, continuamos. Hilarión Daza, él comenzó la guerra. Él fue el causante de todo este malestar. Causas. Defectuosa delimitación fronteriza. Aquí está la frontera que te mencionaba hace un instante. ¿eh? Difícil situación económica de las repúblicas de Bolivia y Perú. Explotación de riquezas por capitales chilenos en la zona cuyos límites no estaban bien precisados. ¿Cuáles son las zonas no bien precisadas? Un momentito, voy a mover esto que se me ha
Ya, aquí estás. Veamos la frontera. Este es el Perú. Voy a ponerlo más brocho. Ahí está el Perú. Mira, hasta dónde llegaba. Aquí está Arica, ¿no? Tacna, Arica, Pisagua y el hermoso Iquique. Este es el Perú. Hasta aquí. ¿Frontera con qué país? Con Bolivia. Bien. De repente el puerto más importante de Bolivia sería Antofagasta. En la actualidad es Chile. Pues, Antofagasta. Mejillones. Mejillones. Bien. Son los lugares más importantes de Bolivia. Que ya lo perdió, pues todo eso era Bolivia. Mira, mira. Oye, Bolivia era grande, mira. Su vecino Argentina. Lo choteó a Bolivia, no le hizo caso. Bien. Ya luego de la guerra Chile se expande. Cuando Chile se comienza a expandir y ganar territorio, a eso se le llama la Segunda República Chilena. Bien, porque Chile se independiza junto con el Perú, con don José San Martín, pero Chile era muy pequeño. Y luego de eso hace una segunda independencia, que es cuando van a la guerra, le quita todo esto a Bolivia y le quita todo esto al Perú. Y al final todo esto queda para el poder chileno. Si dirás, oh, mira cuánto territorio, tranquilo, que hasta la actualidad todo esto es desierto. Hay ciudades, todo, ¿no? No hay nada espectacular acá. En aquella época decían, oh, nos quitaron el territorio, nuestra riqueza. Sí, pues acá había guano y salitre, no te olvides que después de 10 años el guano y el salitre dejó de valer, no valía nada. ¿Y por qué? Ah, ya, porque en Europa inventaron, ¿qué cosa? Inventaron los productos artificiales que iban a reemplazar al guano y al salitre, ¿no? Todo esto. ¿Bien? A ver, incumplimiento por parte de Bolivia del Tratado Chileno-Boliviano de 1874. Aspiraciones hegemónicas del Perú en la región del Pacífico Sur. Confiscación, eso fue realmente la causa, ¿no? La causa más grave de todas fue la confiscación de los bienes de las compañías mineras chilenas y remates de las salitreras, ordenado por el gobierno de Hilarión Daza. Hilarión Daza. ¿Quién hizo Hilarión Daza? A ver, chicos, ahí están atentos. Alejandro Figueroa, dígame, ¿quién fue Hilarión Daza? Hola Alejandro, ¿estás por ahí? Alejandro Figueroa, ¿estás en el aula? Dime si te acuerdas o no, no hay problema. Almendra Salas, buenos días. ¿Quién fue Hilarión Daza? Presidente, John, presidente. Muy bien, Nayeli. Muy bien, Almendra. Así es, Esmeralda. Muy bien, Yaneli, muy bien. Presidente de Bolivia. No te olvides el nombre, por favor. Quiero insistir en esta figura. ¿Por qué? Ha venido de examen de admisión, Villarreal, San Marcos y otras más, pero sobre todo en Villarreal. Así es, Hilarión Daza, presidente de Bolivia en la guerra del Pacífico. Correcto. Mientras voy preguntando, voy avanzando. ¿Y quién fue el presidente del Perú? ¿Quién fue el presidente del Perú en este periodo? ¿Quién fue el presidente del Perú? Ahí está Antonio, excelente. Edwin, muy bien. Katia, ¿cómo se llamó el presidente del Perú en aquel periodo? Mariano Ignacio Prado, ¿no? Mariano Ignacio Prado, muy bien. Yaneli, muy bien.
Vamos, chicos, si no están participando, no podemos avanzar. ¿Sí? Amelia Villón, ¿cómo estás, Amelia? Amelia, ¿cómo se llamó el presidente del Perú en la guerra con Chile? Amelia Villón, ¿cómo estás? Buenos días, ahí está. Ángeles Caja, ¿cómo estás, Ángeles? Ángeles, ¿cómo se llamó el presidente del Perú en la guerra con Chile? Como está en privadito, no hay problema. Está en privado, yo lo leo. No hay problema si te equivocas, ¿correcto? El problema es si que no participas. Dime, profe, no me acuerdo, profe. No lo escuché, profe, me distraje. Muy bien. Canales, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo se llamó el presidente de Bolivia en la guerra con Chile? Rosario Canales. Muy bien, muy bien, Génesis, así es. Mariano es el de Perú, ¿ah? Mariano Ignacio Prado. ¿Y el de Bolivia? Otra vez, por lo que no respondieron. No, él no. Hilarión Daza. Hilarión Daza. Claro. A ver. Ahí vamos a ir, Antonio. Dame un segundito. Ahí me dicen, profe, Hilarión Daza, dice en Google que es ministro. Claro, Hilarión Daza fue ministro de guerra, pero te vuelvo a repetir que él hizo un golpe de Estado y entró como presidente. A ver, el Tratado de Alianza Defensiva, también conocido como el Pacto Secreto entre Perú y Bolivia, fue un acuerdo internacional que suscribió el Perú y Bolivia en 1873. Dada la coyuntura que se presentó por aquellos años en relación a los recursos naturales en el desierto de Atacama. En este tratado se mantuvo secreto hasta 1879. La alianza entre Perú y Bolivia terminó en 1880, tras la batalla del Alto de la Alianza, en Tacna. Perú, en la Guerra del Pacífico, pero su influencia continuó en las negociaciones de paz entre los países de la región. Bueno, te mencioné hace un instante que fue un error grave firmar ese tratado defensivo de paz, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Ahí está Antonio, Antonio Delgado, ahí está la respuesta. Presidente, ¿no? Presidente de Chile, Aníbal Pinto. Ahí está, presidente de Perú, Mariano Ignacio Prado. Presidente de Bolivia, Hilarión Daza. ¿Bien? ¿Cómo se llama el presidente de Chile? Aníbal Pinto, Aníbal Pinto. Ahora sí, tenemos tres presidentes. Chile, Aníbal Pinto. Perú, Mariano Ignacio Prado. Bolivia, Hilarión Daza. Ese dato, por favor, no te lo olvides. ¿Ya? No te lo olvides. Y comienza la guerra. ¿Cómo comienza la guerra? Comienza con una declaración de guerra entre Chile y Bolivia. La guerra comienza con una campaña naval. Bien, vamos a ver aquí, además, que las embarcaciones por parte de los chilenos era superior. Si bien es cierto, el Perú contaba con embarcaciones, digamos, regulares para buenas, Chile nos sobrepasaba. La guerra también era con Bolivia, pero Bolivia tenía, ¿qué te digo? Tenía, tenía 3 llantas flotantes y arcos y flechas, o sea, imagínate, pues no tenía nada Bolivia. 3 llantas tenía ahí en el Océano Pacífico con su bandera, esos eran sus barcos. No sé qué hacíamos con Bolivia como aliados. No, no.
fue lo peor que pudieron hacer nuestros políticos. Bien, ¿cómo comienza esto? Veamos aquí. Las incursiones, ¿no? Mira, vemos incursiones, te voy a apuntar aquí. Aquí está. En Arica, Pisagua, Iquique, Antofagasta y luego hacia el puerto. Estos son correrías. ¿Qué pretende Chile? Chile pretende hacer un bloqueo comercial contra el Perú. Bien, el presidente Mariano Ignacio Prado envía embarcaciones para enfrentarse a los chilenos, pero se sabe que mientras que el presidente Mariano Ignacio Prado envió barcos hacia Tacna, Arica, Pisagua e Iquique, los chilenos deciden irse hacia la costa norte, Lambayeque, Ancash, atacar. Pero, ¿por qué no se pelearon aquí en el océano? Ah, ya, porque los barcos peruanos siempre iban pegadito a la costa y los barcos chilenos iban por mar abierto. ¿Y por qué hacían eso? Porque los chilenos sabían que toda la costa peruana tenía fortificaciones, artillería, que podían disparar hacia los barcos que estaban cerca. Se da el combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique se libró en la bahía de ese nombre, el 21 de mayo de 1879, durante el cual la corbeta Esmeralda y la corbeta Covadonga, que mantenían el bloqueo del puerto, fueron atacados por los acorazados Huáscar e Independencia. Aquí el Huáscar e Independencia eran lo mejor. Pero acá hay un detalle, chicos. ¿Chile estaba preparado para la guerra? Sí. Cuando Chile y Bolivia se declaran la guerra, Chile ya sabía de la alianza entre Perú y Bolivia. Pero Perú le dijo a Chile, no hagan guerra, no se peleen. Y Chile le dice, ya, no vamos a pelear, está bien, ya, no va a haber guerra. Pero, ¿tú por qué opinas? ¿Quién eres tú? ¿Para qué te metes? ¿Sabes qué, Perú? Yo creo que tú estás pidiendo que no haya un enfrentamiento ahora porque quieres ganar tiempo para armarte y atacarme. Por eso también te declaro la guerra. El Perú, con sus emisarios, buscaron la forma de no aceptar esa declaración de guerra porque sí, se quería ganar tiempo. Porque las embarcaciones, después del combate de 2 de mayo, o sea, 20 años antes, nunca más fueron atendidas. Los barcos estaban desatendidos. Si bien es cierto, nuestro Huáscar y Independencia eran barcos muy buenos. Uno al mando de Miguel Grau y otro del general More. Ambos eran muy buenos navegantes. Pero ante la posible guerra, ellos se dan cuenta que la tripulación de ambos barcos no estaba preparada para la guerra. Es más, para mayo de 1879 se le debía el sueldo a la Marina de Guerra por casi medio año. Miguel Grau exigió al gobierno de Mariano Ignacio Prado que le paguen los salarios a sus soldados, a sus marinos, que no tenían ni siquiera uniformes, igual que los bolivianos. Grau le dice, por favor, denos tiempo para preparar a nuestros marinos, que no están preparados para la guerra. Incluso, antes de zarpar a Iquique, al Huáscar se le hacen modificaciones, se le quita gran parte de su estructura, porque no servía para aquel tiempo, era muy lento, era fuerte pero lento. La Independencia era el mejor barco que teníamos, muy rápido, con un espolón contundente. Pero acá vienen, pues, ¿no? Los hechos que ocurren en Iquique, ¿no? Que lamentablemente nos hacen perder la independencia, porque en el combate ganamos. Iquique fue peruano, Iquique fue una victoria peruana, creo que la única. La Esmeralda era comandada por el capitán de fragata Arturo Prat, el de que te hablaba, el héroe chileno, y la goleta Covadonga,
en el de capitán Carlos Conde, el de la Masa. Ahí está Carlos Conde, la Conde, le decían. El Huáscar era mandado por el capitán de navío Milgrau y la Independencia por Juan, ahí está, Juan More, ¿no? Era capitán, no general. Y comenzó pues, el combate de Iquique. Para muchos navegantes, no sé si ustedes han escuchado el término de que Miguel Grau tenía las correrías, ¿no? Corría, iba, Miguel Grau atacaba un puerto chileno y se atacaba y se iba, atacaba y se iba. Lo mismo hacía la Independencia. En términos militares, esto era cobarde, pues, ¿no? O sea, tienes un barco rápido y ¿qué haces? Atacas y te vas. Era humillante. Pero Miguel Grau decía, no puedo hacer otra cosa. Mi tripulación no está preparada para el combate. A pesar que Grau era muy bueno. Será Iquique. Sabemos que Miguel Grau hunde los barcos chilenos. Acá dice que la Esmeralda era comandada por el capitán de fragata Arturo Prat. La Esmeralda es hundida. ¿Cómo es hundida? Miguel Grau con el Huáscar va y lo inviste, ¿no? Lo inviste. O sea, tienes el barco aquí, la Esmeralda, y viene el Huáscar y ¡pum! ¡Pum! Lo hundió 3 veces. A la tercera lo partió. Cuando parte el barco chileno, la tripulación chilena salta los barcos, pero salta el Huáscar a atacar a la tripulación y ahí los masacran. Pues los peruanos masacraron a los chilenos. Y es donde viene un soldado, un marino peruano, nombre desconocido, y ¡fum! Lo atraviesa con su sable Arturo Prat. Lo atravesó. Victoria peruana. Pero acá viene, ¿no? Lo que ocurre con la Covadonga y la Independencia. La Covadonga se ve perdida. Oh, ¿qué hago? Dice la Covadonga. Ya perdí. ¿Sabe lo que hizo la Covadonga? La Covadonga saca su bandera blanca, se rinde. Algo que los chilenos niegan, ¿eh? Los chilenos dicen en su libro, no, la Covadonga nunca se rindió. La Covadonga se recontrarrinde. Está en los escritos del comercio. Esa es una fuente de comercio. La Covadonga saca su bandera blanca. Y el capitán Juan More, a cargo de la Independencia, dice, vamos hundamos la Covadonga. Y fue el error de More, pues. La Covadonga era un barco pequeño, ¿no? Importante, pequeño, lento, pero su ventaja fue que era pequeño. Y comienza a navegar por las costas de Iquique. Grau comienza a disparar de lejos, pero hoy viene otro error de Grau, pues. Grau dio la orden de que no disparen muy alto porque podría caer hacia el puerto y la población no puede sufrir. Error. Como soldados eran inexpertos, le disparaban a la Covadonga, le disparaban y no le caía. El señor Juan More da la orden de disparar con todo y pueblo, que incendien, quemen todo y que no nos importa. La idea es ganar porque ganamos. Juan More da la orden de ir a mar abierto y desde ahí bombardear. Lo entendieron mal. Sus soldados eran inexpertos y en vez de irse a popa se fueron a proa. Dieron la vuelta y grave error. La Independencia comienza a perseguir a la Covadonga. La Covadonga es un barco pequeño. La Independencia era casi el doble. La Covadonga comienza a ir por la costa. Y mientras más te acercas a la costa, el zócalo continental es más alto. Y si tu barco es grande, ¿qué pasó con la Independencia? La Independencia chocaría. No con la Covadonga. Choca con un islote. Al chocar con un islote, la Independencia comienza a hundirse. La Covadonga bajó su bandera blanca, media vuelta y remató la Independencia. Y el Perú perdió
el barco más importante que tenía. El más importante no era el Huáscar, era la Independencia. Todo por un error de los marinos, que no entendieron la orden de ir para un lado y se fueron a perseguir, porque la persiguieron a la Covadonga. De ahí luego la historia de Juan More es para llorar, ¿no? Juan More luego seguiría peleando ya y él, bueno, muere, ¿no? No muere en Iquique, sino más adelante en las demás batallas. ¿Bien? Dejemos Iquique por un momento, victoria peruana, pero moralmente levantó a todo Chile, puesto que el hijo del pescador, el hombre humilde, Arturo Prat, había sido muerto. La guerra ya no es por el guano, la guerra no es por el salitre, la guerra es por los chilenos y para los chilenos. Y eso levantó la moral al ejército chileno, que de ahí en adelante nos sacaría el ancho. A ver, esta es Punta Gruesa, ¿no? Es la persecución, la persecución. A ver, mientras que Arturo Prat hacía frente en la rada de Iquique, Carlos Conde, o la Conde, como decían, que tenía el mando de la Covadonga, tomó rumbo hacia el sur con un plan excelentemente bien concebido. Bordear la costa, muy pegado, para lograr encallar la independencia, y lo hizo, pues la independencia encallar y chocar en Punta Gruesa, donde el fondo no era muy profundo. El combate se continuaba sobre la marcha. Cuando dice el combate se llevaba sobre la marcha, es porque la independencia estaba persiguiendo la Covadonga, con su banderita blanca, me rindo, me rindo. Pero la inexperiencia pues, de los soldados peruanos que disparaban su artillería, ninguna bala de cañón le caía a la Covadonga. El combate se continuaba sobre la marcha, la independencia trató de atacar al espolón, pero en su avance a gran velocidad quedó atrapado en las rocas frente a Punta Gruesa. Al igual que Grau, intentó chocar, ¿no? El espolón es la punta y buscaba chocar contra el barco enemigo. En eso que buscaba chocar, se chocó, pues, pero contra un islote, no contra el barco. La Covadonga, muy averiada, logró alcanzar Tocopilla al día siguiente a las 9 de la mañana. Primer combate naval de Antofagasta. Fue un combate indeciso. Grau no destruyó la máquina condensadora de agua, pero sí cortó el cable submarino dejando a Antofagasta incomunicado con Chile. Pues el cable lo comunicaba con Caldera y Valparaíso. Arteaga pudo defender la máquina condensadora y a la Covadonga, aunque este buque no era objetivo del Huáscar. Ningún bando sufrió daños de consideración en Antofagasta. Segundo combate naval de Antofagasta. Participa la corbeta Aptao, la cañonera Magallanes, el monitor Huáscar, y esto consta en 2 fases. Antes de ir a estas 2 fases, dejamos de compartir. Hemos hablado de algunos personajes importantes, específicamente de 4, tanto por parte peruana como parte chilena. Tenemos también 4 barcos, 4 embarcaciones. Vamos a Almendra, Antonio, Farfán, Canales. ¿Cómo se llamaron los 2 personajes o apellidaron los personajes más importantes del Perú? Tenemos a 2 peruanos importantes en el combate de Iquique, de 21 de mayo. ¿Cómo se llamaron esos 2 personajes peruanos y cómo se llamaron los 2 personajes chilenos? Te ayudo con los chilenos. Uno se llamó Arturo Prat y el otro es el general Conde. Muy bien, Edwin. Por el Perú. Muy bien, Nayeli. Muy bien, por el Perú. ¿Quién es? Muy bien, Edwin. Muy bien, Nayeli. Vamos, Almendra. Antonio, Alejandro Figueroa, dime. ¿Cómo se llamaron los héroes de Iquique? Miguel Grau y Juan Guillermo Moy. Así es, Ronaldo. Muy bien, Ronaldo. No vale googlear, no vale googlear. Vamos.
Antonio, excelente. Vamos, Alejandro. ¿Qué pasó, hijo? Karen Yaullo, mándame tu respuesta, Karen. Muy bien, Arlet, muy bien. Pero vamos, te falta uno más, Arlet. ¿Quiénes son los héroes peruanos? Ya, el más conocido, pues Miguel Grau. Pues ya, ¿quién no sabe quién es Miguel Grau? Por Dios. Uno es Grau, ya. ¿Y el otro? Renato Galvez. Tu respuesta, Renato Galvez. Daniela Ruiz, ¿me lo enviaste? Muy bien, Brisa, muy bien, Brisa. Excelente. Es uno, ya, obviamente. Grau se me ha conocido y el otro ya. Me está mandando. More, More, así es. Héroe de Iquique, ¿no? Ahora, More, el señor More, el marino More, Juan More, estuvo a cargo de una embarcación. ¿Cómo se llamó esta embarcación de Juan More? Evelyn Orozco. Respuesta, Evelyn Orozco. El marino Juan More estuvo a cargo de qué embarcación en la batalla de Iquique. Muy bien, Nayeli, muy bien, Ronaldo. Muy bien. La independencia, la independencia. Y la independencia va a hundirse, se choca. ¿Y por qué se choca la independencia? ¿Estaba atrás de qué barco? ¿A quién estaba persiguiendo? A la Covadonga, correcto, a la Covadonga. A la Covadonga. Y en el combate de Iquique, excelente, chicos, participen, si no participan no podemos avanzar. Cuando se hunde la independencia, cuando Grau vence en Iquique, muere un chileno. ¿Cómo se llamó ese héroe chileno? ¿Ah? ¿Cómo se llamó? Ya, ya. Muy bien, Arturo Prat. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, Nayeli, te felicito. Yaneli Núñez, muy bien. Ronaldo Damaso, muy bien. ¿Y cómo se llamó la embarcación? Muy bien, Ronaldo. ¿Cómo se llamó la embarcación de Arturo Prat? No, no, no es Miguel, Miguel no. Arturo Prat. ¿Cómo se llamó la embarcación de Arturo Prat? Chicos, ese es básico, chicos. Muy bien, excelente. José Reyes, excelente. La Esmeralda, muy bien, José Reyes, muy bien, Ronaldo, muy bien, Yaneli, Arlet, muy bien, excelente, La Esmeralda. Bien, ahora sí, ya tenemos la de Quique, podemos avanzar. Si no participan, no avanzamos. Muy bien. Katia Cruz, muy bien. Por favor, Katia, ¿dónde está tu participación? No veo tus respuestas, hija. Continuamos, a ver. Comparto la pantallita, ahí está. Muy bien, vamos al segundo combate naval de Antofagasta. Está la corbeta Aptao, cañonera Magallanes contra el monitor Huáscar. Primera fase, un proyectil de 300 libras de la torre del Huáscar impactó sobre el Aptao. Destruyó el puente, saliendo herido Carlos Cruz, segundo comandante del buque. Además, murieron 5 hombres y otros 6 salieron heridos. Otro proyectil hizo impactar explotando sobre la cubierta y se internó en las carboneras, matando 5 hombres e hiriendo a 5 más. Los tiros terminaron a las 3:16, cuando el Huáscar dejó de disparar tras cesar los tiros de tierra y de los buques. Segunda fase, el Huáscar fondea en Arica tras haber tocado mejillones. Cobija
Tocopilla e Iquique. Bueno, este combate naval de Antofagasta, vamos a decir que se le da a los chilenos otra vez, ¿no? Y viene el famoso combate de Angamos. Combate de Angamos. Dime, Julio. A ver, Leo. Ya. El combate naval de Angamos fue un enfrentamiento naval de la Guerra del Pacífico. A ver, vamos, antes de ir al combate de Angamos, ya, dame un segundito. Te voy a compartir otro punto de vista, ¿te parece? Como para hacerlo un poquito. A ver. Ahí está. Dame un minuto, por favor. Te voy a compartir un videíto para complementar lo que hemos visto hasta ahora. Ya, ahí te comparto un poco del Huáscar y la independencia y las correrías del llamado Huáscar. Ya vamos a ver ese punto de vista, un par de minutos y continuamos. 22 de mayo de 1879. Luego de una larga y accidentada travesía, el grueso de la escuadra chilena... ¿Se escucha, jóvenes? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Ya, mira, atención, ¿ah? Mira, fragata blindada es la más importante, junto con las corbetas. Corbetas. Ya la cañonera es como dice el rellenito. ¿Bien? Arriba al Callao con la consigna de sorprender y destruir a los blindados peruanos que permanecían allí fondeados. Pero al acercarse al puerto, los marineros chilenos advirtieron con preocupación la ausencia de las principales naves peruanas. ¿Dónde estaban el Huáscar y la Independencia? Urgido de una respuesta, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo dispuso el abordaje de una embarcación pesquera, recibiendo una noticia alarmante. Los buques peruanos habían zarpado hacia el sur hacía ya varios días. El plan de Williams Rebolledo había fracasado. No solo la incursión al Callao resultó ser en vano y dejó a las naves chilenas con una insuficiente dotación de carbón para el viaje de regreso, sino que además se había comprometido el bloqueo de Iquique. Temiendo lo peor, el contraalmirante chileno ordenó el regreso inmediato de su escuadra. Mientras tanto, el 24 de mayo el comandante Miguel Grau zarparía hacia Antofagasta, con órdenes de hostigar el comercio y las líneas de suministro del ejército chileno apostado en el puerto. Así iniciaría su primera incursión en aguas enemigas.
logrando interceptar y destruir en su camino a los veleros Recuperado y Clorinda, así como a 7 lanchas. El 26 de mayo, el Huáscar ingresó a la bahía de Antofagasta, en donde avistaría a una destartalada Covadonga y al transporte Rímac, al cual dio persecución. Sin embargo, al advertir que no podría alcanzar al transporte, el comandante fijó su atención en la Covadonga, que incapaz de navegar por su cuenta, luego del daño sufrido en los combates de Iquique y Punta Gruesa, no pudo más que refugiarse en el puerto y prepararse para ofrecer resistencia. Al no poder disparar contra la Covadonga sin poner en riesgo a las naves neutrales, el comandante Grau ordenó atacar a las máquinas condensadoras de agua, mientras que la Covadonga y las baterías apostadas a cada lado de la ciudad abrirían fuego contra el Monitor. Sin embargo, luego de 2 horas de combate, el Huáscar lograría silenciar las baterías enemigas y dañar las máquinas resacadoras de agua. Al día siguiente, el Monitor se retiraría rumbo a Cobija, no sin antes cortar el cable telegráfico de la ciudad. En su camino de regreso, el Huáscar interceptaría a la goleta Coqueta y a la barca Emilia, siendo estas apresadas y remitidas a puertos peruanos. Ya en Cobija, el Huáscar repetiría la maniobra de destrucción de las lanchas del fondeadero. Durante esta operación llegaría él un ciudadano, quien en representación de los comerciantes de Cobija, le suplicó a Grau no bombardear el puerto ni destruir las lanchas que les eran necesarias para el transporte de mercancías. El comandante del Huáscar le aseguró que no habría daño sobre la población, y mostrando una vez más su carácter humanitario, terminaría por indicarle que dejaría intactas 2 de las 8 lanchas del puerto. Al llegar a Iquique, el comandante Grau recibió órdenes del director de la guerra de dirigirse al Callao. En su camino de regreso, el Huáscar sería avistado y perseguido durante 7 horas por la fragata blindada Blanco Encalada y la cañonera Magallanes, que retornaban de su fallida incursión al norte, a los cuales lograría sacudirse, luego de lo cual avistaría y daría caza al transporte Matías Cousiño, que llevaba el carbón que tan urgentemente necesitaba la escuadra chilena. Sin embargo, la falta de limpieza de los fondos del Huáscar le restaría la velocidad requerida para alcanzar al transporte chileno, debiendo desistir de su persecución y reemprender su camino al Callao, siendo perseguido nuevamente por el Blanco Encalada y la Magallanes, a los cuales pudo evadir después de 6 horas. El lunes 7 de junio, el Huáscar arribó finalmente al Callao, terminando así su primera campaña de hostigamiento por puertos chilenos. Sin embargo, estas primeras incursiones del Huáscar pusieron de manifiesto la falta de experiencia de su tripulación, así como una serie de deficiencias en el Monitor peruano. Por ello, tan pronto como hubo desembarcado su comandante, este dispuso el inicio de las reparaciones del Huáscar y la limpieza de sus fondos. En paralelo, el comandante elevaría un informe al Comando General de Marina, en el que expondría las limitaciones del blindado, así como las propuestas para mejorar su capacidad combativa. Sabemos que estás por hacer clic en ese botón, pero necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón mejor, te lo prometemos, justo a tiempo. El primero y quizá más grave de los asuntos expuestos por Grau estaba referido a la experiencia de su tripulación, gran parte de la cual era nueva. Este asunto era especialmente preocupante, pues en un monitor de solo 2 cañones principales, era imperativo asegurar que los disparos fueran los más certeros posible. Para solucionar esta situación, el gobierno dispuso la búsqueda y enganche de 30 artilleros. Los trabajos también incluirían el retiro del palo trinquete y el acortamiento del castillo de proa, que entorpecían y reducían el ángulo de tiro de la torreta giratoria. El comandante Grau también formularía algunos pedidos de armamento y accesorios, entre los cuales figuraban las granadas perforantes Palliser, así como la provisión de carbón de buena calidad, un recurso clave para asegurar el mantenimiento de la única ventaja comparativa del Huáscar frente a los blindados chilenos, su velocidad. Pero si el Huáscar necesitaba de reparaciones exhaustivas, no menos atención merecía su tripulación, que carecía de vestuario apropiado y cuyos haberes se encontraban impagos desde hacía ya varios meses. Serían varias las correspondencias que interpondría Grau para ver atendidas las necesidades de su gente,
las que logró cubrir parcialmente solo luego de mucha insistencia al gobierno. La ejecución de estos trabajos y gestiones debían ser realizados por Grau al mismo tiempo que daba cuenta el presidente Prado, ubicado en Arica, a quien solicitó dar prioridad al desarrollo de ejercicios de fuego de artillería, pedido que terminaría siendo desestimado por el director de la guerra, quien ordenó la salida inmediata del Monitor tan pronto como los trabajos mayores fueran terminados. Así, luego de 27 días de extensos trabajos de reparación, el 6 de julio el Huáscar volvió a zarpar con dirección a Arica, donde Grau esperaba completar los trabajos y ejercicios pendientes. Sin embargo, tan pronto como hubo llegado al puerto, el presidente Prado lo apresuró a salir a su siguiente misión: hundir a la corbeta Aptao. Reportes de inteligencia obtenidos desde Iquique indicaban que la escuadra chilena a cargo del bloqueo se retiraba a pasar la noche mar adentro, dejando en el puerto únicamente a la corbeta Aptao, cuyas máquinas se encontraban siendo reparadas, lo que era una oportunidad para asestar un golpe a la armada chilena. Ya llegó el Cyber Wow de Oesle.p. Las mejores ofertas. Hay de todo para todos. Si eres fan del fútbol, vive los partidos como en la cancha con... Ya, seguimos. Ya, vamos, ¿no? Dictada la orden, el 10 de julio el Huáscar inició su segunda expedición al sur, ingresando a Iquique amparado por la oscuridad de la noche. El comandante Grau se adentró en la bahía, pero no logró identificar ningún buque chileno, por lo que decidió continuar su búsqueda en los alrededores. Finalmente, a las 2:20 de la mañana, el Huáscar logró divisar un buque a unos 16 kilómetros al oeste de Iquique, al que dio rápidamente alcance. Se trataba del Matías Cousiño. Cuando ambas naves quedaron al habla, el comandante Grau solicitó la rendición del transporte chileno, pero al advertir que este último se disponía a huir, ordenó abrir fuego, lo que finalmente persuadió al capitán Roberto Castleton a rendir su nave. La tripulación del Huáscar se dispuso entonces a tomar posesión del buque, pero pronto advirtieron columnas de humo acercándose en varias direcciones. El cañonazo del Huáscar había revelado su posición a las naves chilenas. Ya sin posibilidades de capturar al transporte, el comandante Grau cambió sus instrucciones y ordenó a Castleton arriar los botes y evacuar a su gente. El Matías Cousiño sería echado a pique. La tripulación accedió y abandonó la embarcación, luego de lo cual el Huáscar abrió fuego sobre la popa. Sin embargo, al advertir la proximidad de otra nave, el Monitor cambió rápidamente su rumbo para hacer frente a su enemigo. Para sorpresa del comandante Grau, la nave chilena resultó ser la cañonera Magallanes, comandada por el capitán Juan José Latorre, que se lanzó a toda velocidad contra el blindado peruano, abriendo fuego de artillería y fusilería. El Huáscar respondió a los disparos y maniobró para embestir con su espolón a la nave chilena, buscando repetir la maniobra empleada contra el Esmeralda. Pero todos los intentos fueron esquivados gracias a la hábil dirección de Latorre y a la gran maniobrabilidad de la Magallanes. Habiendo perdido ya el factor sorpresa y advirtiendo la aproximación de otra embarcación chilena, el comandante Grau ordenó emprender la retirada hacia Arica. Pero las continuas incursiones del Huáscar sobre los puertos y naves chilenas no tardaron en hacer mella en el ánimo de sus tripulaciones, atadas a un bloqueo que no tenía cuándo acabar. Para el contraalmirante Juan Williams Rebolledo, las correrías de un buque que sobre el papel era ampliamente superado por su escuadra resultaban ser un duro golpe a su prestigio personal, de por sí ya mermado desde su fallida incursión al Callao y la subsecuente pérdida del Esmeralda. A esto se sumaba la certeza de saber que el puerto peruano no capitularía, pues mantenía una fuerte guarnición bien aprovisionada gracias a la temporal interrupción del bloqueo. Frustrado por la situación y criticado por la falta de resultados, el contraalmirante Williams tomó quizá la decisión más cuestionable de su mando: bombardear Iquique. Así, la noche del 16 de julio, sin mediar aviso que permitiera la evacuación de civiles, el Blanco Encalada y la Magallanes abrieron fuego sobre la ciudad por cerca de 2 horas, produciendo muertos y heridos entre la población y generando cuantiosas pérdidas materiales. La guerra mostraba así su rostro más crudo.
Al correrse las noticias del ataque sobre la población de Iquique, el presidente Prado dispuso el zarpe inmediato del Huáscar y la Unión, con el objetivo de causar el mayor daño posible en aguas enemigas, logrando apresar 3 embarcaciones mercantes que navegaban irregularmente con bandera extranjera, para posteriormente destruir lanchas en Cañaral, Caldera, Carrizal y Pan de Azúcar. Es precisamente durante estas tareas de interdicción que el comandante Grau se hizo con una información valiosa. Noticias obtenidas durante su visita al vapor inglés Chala indicaban que un transporte chileno se encontraba próximo a zarpar desde Antofagasta. Grau acordó con el capitán Aurelio García y García navegar separados y encontrarse a 20 millas mar afuera del puerto salitrero. El Huáscar ingresaría al puerto por el norte, mientras que la Unión lo haría por el sur, con la intención de hundir o capturar a alguno de los transportes chilenos que allí se encontrasen. Acordados los detalles, las naves peruanas se dirigieron al punto de encuentro pactado. El 23 de julio, a las 6:15 de la mañana, la Unión se encontraba en la posición acordada, cuando logró divisar a la distancia a una embarcación, a la cual dio persecución. El transporte chileno, reconocido como el Rímac, abrió fuego y cambió rápidamente su rumbo, primero al norte, luego hacia el oeste y finalmente hacia el sur, seguido de cerca por el buque peruano, cuando de pronto el Huáscar apareció para cortarle la retirada. Luego de 4 horas de persecución, el vapor se encontraba rodeado. Al entender que ofrecer mayor resistencia resultaría inútil, el capitán del Rímac ordenó parar las máquinas e izar una bandera blanca en señal de rendición, mientras que las tropas chilenas embarcadas se apresuraron a echar sus armas al mar para que no cayesen en manos enemigas. El buque sería abordado por oficiales del Huáscar, para posteriormente dirigirse a Arica, donde las 3 embarcaciones serían recibidas entre la alegría y el vitoreo de la población. Este fue sin duda otro punto de inflexión en la campaña naval. Hasta este momento de la guerra, la escuadra peruana solo había logrado apresar naves mercantes, pero la captura de un transporte de guerra y de un escuadrón de carabineros de Yungay, con sus monturas y parte de sus pertrechos, significaba un duro golpe en la capacidad logística y militar de la escuadra chilena. Hemos visto parte de los correríos o parte de la campaña de Grau frente al Huáscar, pero obviamente no podemos pasar todo en detalle porque obviamente el tiempo apremia. Bien, vamos a continuar, chicos. Vamos ya con el combate de Angamos. Bien, combate de Angamos. ¿Estás aquí? Aquí estás. Bien, ya para culminar esta primera parte. Bien. El combate de Angamos es un combate naval que obviamente se da en la ciudad frente a las costas de Angamos, enfrentamiento que se da en el contexto de la Guerra del Pacífico. Se produjo el miércoles 8 de octubre de 1879. En él se enfrentaron los buques peruanos Huáscar y Unión contra los buques chilenos Cochrane, Blanco Encalada, O'Higgins y la Covadonga. La captura de Huáscar por parte de la escuadra chilena fue decisiva para la obtención del dominio del teatro marítimo y marca el fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Teniendo en cuenta que Grau ya había hecho, ¿no?, desastres en las costas chilenas, lamentablemente no duró mucho, ¿no? Los héroes, vemos aquí Miguel Grau, del cual solamente se conoce que quedó en pie sus botas, fue destrozado su cuerpo por una bala de cañón. Elías Aguirre, Diego Ferrer. ¿Bien? Mientras por el lado chileno, José Galvarino y Agustín Prat, ¿no?, hermano de Arturo Prat. Vamos a dejar esta partecita, ahora te comparto la otra diapositiva. Una vez caído el Huáscar, ya prácticamente perderíamos la fase marítima para darle inicio a la fase terrestre. Guerra con Chile, la campaña terrestre, ¿no? Vamos a ver esta partecita, ¿no?
La campaña terrestre, mira, vemos Perú versus Chile, ¿no? Bolivia ni lo contamos. Corresponden a la segunda fase de dicha guerra, tanto Chile como Perú. Las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico se pueden subdividir en varias fases, que se extendieron durante los 3 años que duró esta guerra, del 5 de abril de 1879 hasta la firma del tratado el 20 de octubre de 1883. Podría decirse además que la campaña terrestre propiamente dicha empezó al día siguiente del combate naval de Angamos y que terminó después del Tratado de Paz en Acción de Pachía. Comparación de las fuerzas enfrentadas. Vamos a comparar. ¿Bien? Bolivia, a comienzos de 1879, el ejército de Bolivia tenía 2.232 plazas, incluyendo jefes oficiales y tropas divididos en 3 batallones de infantería, 2 escuadrones de caballería y una brigada de artillería. En la infantería, a mediados de abril del 79, el ejército había aumentado a 6.000 hombres. 6.000, ¿qué hacemos con 6.000 hombres? No es nada, muy poco. Pero muchos estaban armados con viejos mosquetes. Imagínate un mosquete en el tiempo de Cristóbal Colón, pues. Mira, mosquetes de chispas y de percusión muy anticuados en aquella época. La caballería boliviana tenía caballos de poca alzada, no aptos para las acciones bélicas. Los jinetes estaban armados de carabinas Remington, pero carecían de sables y no estaban montados. La artillería boliviana, 2 cañones de campaña Blacken de 12 libras y 4 ametralladoras. En 1879 compró 6 cañones de montaña Krupp de 6 milímetros. O sea, no tenían nada, pues, los bolivianos. Sin embargo, Chile tenía 2.995 plazas, incluyendo los jefes, oficiales, tropas, y divididos en 4 batallones de infantería, 2 regimientos de caballería y un regimiento de artillería. El armamento de la infantería consistía en fusiles Combat, son 2, en número de 12.500, mientras la caballería contaba con 2.500 carabinas Winchester y Spade, casi todos estos armamentos comprados a partir de 1874, durante la guerra. Chile ordenó la compra del Combat 2. La caballería chilena contaba con buenos caballos de gran alzada, sus jinetes estaban armados con sables y carabinas Winchester, todo esto es inglés y alemán, Spencer y Remington. Otra cosa, pues, ¿no? Armados, muy bien armados. La artillería, o sea, los cañones, antes de la guerra contaba con 12 cañones, antes de la guerra con 12 cañones, contra 2 cañones chilenos, 2 cañones, perdón, bolivianos, que era la frontera. Al final entonces eran 8, pero contra 12, pues antes de la guerra eran 2. ¿Ya? Y 4 cañones de campaña, o sea, 12 cosas, 16. Además tenían varios cañones de bronce de reserva. A ver, un segundo, por favor. El Perú, a ver, tenía 5.613 plazas, incluyendo jefes oficiales. ¿Qué pasa con el Perú? El Perú tenía mayor cantidad de soldados, pero ocurre que en plena guerra los gobernantes comenzaron a pelearse. El presidente se va del Perú, campaña terrestre. La guarnición de soldados de Arica no participa, la guarnición de soldados de Arica y de Arequipa. ¿Por qué? Porque cuando Mariano Ignacio Prado se va al extranjero a comprar armas, le hacen un golpe de Estado en el Perú. Al hacerle un golpe de Estado, y al saber que Mariano Ignacio Prado es arequipeño, el nuevo presidente que entra pide apoyo en Arica. Pero Arequipa respalda a su presidente que había sido expulsado o que habían hecho golpe de Estado. Eso que los arequipeños nunca llegaron a Arica. Cuando en Arequipa estaba la segunda campaña más grande de soldados peruanos. En enero de 1879, el ejército del Perú tenía 5.613 plazas, incluyendo jefes, oficiales y tropas divididas en 7 batallones de infantería, 3 regimientos de caballería y 3 de artillería. En infantería, el ejército estaba armado con fusiles que ya eran considerados obsoletos en la época. Bolivia le prestó 2.200 fusiles Remington, que fueron devueltos al mes siguiente. Le dio chatarra, le prestó.
Los caballos de la caballería peruanos, aun cuando en su mayoría eran importados de Chile, eran de calidad inferior, chicos, poco forzudos y de escasa energía. Para la campaña de Lima se utilizaron carabines Remington y Wellington. La artillería poseía 28 cañones, es bastante, de avance, Blackley y de montaña. Ojo que los cañones estaban en su gran mayoría en la costa, esperando ataques marítimos. La mayoría de todos ellos comprados por Francisco Bolognesi en 1861. La campaña del sur. Esta campaña inicia el 2 de noviembre con la toma de Pisagua por parte de los chilenos, que ingresaron con 9.500 soldados. En la batalla de Tarapacá, gracias al apoyo de los batallones de Cepita y 2 de mayo, se logró vencer a los chilenos en Tarapacá. Es raro, ¿no? Se gana en Tarapacá, pero el ejército tuvo que abandonar Tarapacá. Después de las victorias obtenidas en la ocupación de Antofagasta y en la campaña marítima, Chile ya no solo buscó asegurar la soberanía chilena entre los paralelos 23 y 25 sur, sino que la obtención de compensaciones territoriales favorables, se decidió conquistar el departamento peruano de Tarapacá. Entonces se gana en Tarapacá, pero ante la lejanía de tropas para auxiliar a los vencedores, se decide abandonar Tarapacá y los chilenos lo toman como suyo. El 2 de noviembre de 1879, buques y transportes de guerra chilenos desembarcan en Pisagua. Campaña de Tacna y Arica. El 7 de junio de 1880, las fuerzas chilenas al mando del general Pedro Lagos se tomaron, bueno, el morro de Arica, ¿no? El morro de Arica, que en la actualidad ha sido dinamitado, ¿no? Esta fue una de las acciones más violentas de la campaña terrestre de la Guerra Pacífico. En ella murió más del 30% de los hombres peruanos que defendían la plaza y el 10% de soldados chilenos. Con la conquista de los fuertes del Morro y los de la playa, el puerto de Arica quedó finalmente en poder de los chilenos. Comienzan las conversaciones de paz, las cuales no son efectivas. Esta es la toma del Morro de Arica, ¿no? En la toma del Morro de Arica vemos personajes importantes como Bolognesi, quien a pesar de su inferioridad numérica decide pelear hasta, como él dice, no quemar el último cartucho. También estaba Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte, joven terrateniente, millonario, se podría decir dueño de más de la mitad de Arica, Alfonso Ugarte. Su familia decide pagar para que no tomen Arica. Le dice al ejército chileno, bueno, ¿cuánto quieren? Pagamos, pero no toquen Arica. El ejército chileno le dijo, igual tomaremos su dinero, porque Arica lo vamos a invadir. Es así que decide la familia de Alfonso Ugarte huir hacia Francia, Europa. Pero Alfonso Ugarte se queda, y dice que pelearía por sus tierras. Se queda y crea su propio ejército, el cual ayudaría a Bolognesi. Eso fue en el Morro. La gesta del tomo del Morro Arica fue una de las acciones más violentas de la Guerra del Pacífico. Este enorme peñón, que hasta el momento pertenecía al Perú, fue tomado por los chilenos, luego de 55 minutos de ataque. El asalto dirigido por el coronel Pedro Lagos lo llevaron a cabo los regimientos primero, tercero y cuarto de línea, los batallones Lautaro y Bulnes y 4 baterías de campaña. El 7 de junio, al amanecer, los soldados al mando del coronel Lagos empiezan a subir los pendientes del Morro, que encontraron repletas los parapetos y campos minados. Los soldados chilenos no fueron de frente hacia Arica, por si acaso. Para tomar Arica, los chilenos se fueron de vía marítima hasta Hilo, mientras que los soldados esperaban un ataque por el sur, los chilenos venían por el norte, Hilo, Tacna y Arica.
Luego vendría la campaña de Lima en 1880. ¿Sí? Pinto decidió iniciar la campaña de Lima en noviembre. Salió de Arica la primera división del ejército chileno. Se da la batalla de Chorrillos, 13 de enero, militar chileno a cargo Manuel Baquedano, quien hace destrozos en Chorrillos. Batalla de Miraflores, el 15 de enero de aquel año. Igual, Chile con 4.000 hombres, peruanos atacaron con 15.000. Obviamente las armas harían un desbalance, ¿no?, a favor de Chile. Chile vence y ocupa Lima el 17 de enero de 1881 a cargo de Patricio Lynch. Una vez ya saqueado Chorrillos, Miraflores, Barranco, los chilenos se prestaban a quemar Lima, destruir el centro histórico de Lima. Van a hacerlo en gran parte, ¿no? Llegan al parque universitario, se llevan el gran reloj del parque universitario, al Poder Judicial de Lima, se llevan los leones que están en la actualidad en el Palacio de Justicia son leones actuales, ¿sabes? Porque ya habían otros leones mucho más grandes, fueron robados y llevados a Chile como trofeo de guerra. La Biblioteca Nacional fue quemada. Cuando ya se prestaban a quemar el centro histórico, aparece el famoso Petit Tours, quien le dice a los chilenos: si queman el cercado de Lima, el centro histórico de Lima, recuerden que ahí viven franceses y los negocios son de franceses. Si tocan a algún francés, Francia entra a la guerra a favor del Perú. Así que ni se ocurra quemar o destruir algo. Recordemos también que en plena guerra hubo un barco en las costas del Callao, un barco con una misión extranjera, lleno de franceses, ingleses y alemanes, quienes velarían que no ocurran ataques a población civil, solamente enfrentamiento entre militares. Recordemos también que ahí, aparte, de franceses, ingleses y alemanes, también habían italianos, bien, los cuales apagaron los incendios ocurridos en Lima, ¿no? Hubieron incendios, ellos eran los encargados. Finalmente, tratados de paz, ¿no? Ya el Perú vencido, derrotado, se firman entre Chile y Perú en 1883. Entrega definitiva a Chile por parte del Perú de las provincias de Tarapacá, los territorios de Tacna y Arica quedaban bajo la tutela de Chile durante 10 años. Luego de este periodo, un plebiscito decidiría su nacionalidad definitiva. La nación que se quedará con ellos entregaría a la otra una compensación de 1 millón de pesos de aquella época. Bolivia entregó a Chile la provincia de Antofagasta, a cambio del cual Chile construyó un ferrocarril entre Arica y La Paz, uniendo ambas ciudades. En 1929 debía realizarse un plebiscito que definiera qué país se quedaría con los territorios de Tacna y Arica. Nunca se realizó. Se acordó firmar un tratado establecido que Tacna quedaba bajo soberanía peruana y Arica bajo la tutela de Chile. La línea divisoria que constituiría la frontera entre Perú y Chile se denominó Línea de la Concordia, Chile quedó convertido en una potencia militar de primer orden latinoamericano. La posesión de Salitre significó disfrutar de una riqueza extraordinaria para los ingleses. Chile modernizó sus principales ciudades, los servicios de sanidad y de educación, realizó la construcción de grandes edificios, claro, pero a costa de muchos soldados chilenos muertos, mutilados, viudas y huérfanos. Chile amplió su territorio, posiblemente fue lo más positivo para ellos. Aumento de mano de obra, trabajadores, pero en las malas condiciones. Poblamiento de la zona norte, la llamada chilenización de territorios bolivianos y peruanos. Se moderniza su ejército. Interés de invertir en Chile a través de capitales extranjeros, especialmente ingleses y norteamericanos. Se asentó la importancia del capital inglés como propietario del salitre, de la misma forma el desarrollo cultural del país. Y bien, eso sería todo, chicos, por
el día de hoy con mi curso. Bien, nos hemos pasado 15 minutos, pero hemos culminado con lo más importante de la guerra con Chile. Ahora les envío las diapositivas